Una vez más, hermanos, les saludo en la paz del Señor, hermanos. Nuevamente presentes aquí, firmes para la obra del Señor, con un nuevo estudio bíblico referente a la parábola del sembrador, hermano. Entonces, esta parábola del sembrador nos da unas diferentes, se podría decir, enseñanzas, ¿no? O tipos de personas que reciben la palabra, cómo los reciben la palabra. O sea, cuál es, digamos, la desviación de la palabra en ellos, qué causa efecto, o bien son bien recibidas. O sea, ese propósito tiene esta parábola en el cual nuestro Señor Jesucristo nos enseña en estas parábolas, ¿no? Y el significado de la parábola es de esa palabra, es una narración, ¿no? O una ilustración, se puede decir, ¿no? Mediante un cuento o comparación con lo espiritual, pero hermanos, no se olviden, con lo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo contaba, ¿no?, estas parábolas con el propósito que se entendiese la palabra, ¿no? Y también con el cumplimiento de la profecía de Isaías, ¿no?, en el cual lo encontramos, ¿no?, en las escrituras, el propósito de las palabras. En el libro de Mateo claramente vemos en el capítulo 13, en el versículo 10, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo habla, ¿no? Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué les enseñas por parábolas? Le decían, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo respondía, porque a vosotros les he dado a saber los misterios del reino de los cielos. O sea, a sus discípulos les ha dado a saber esos misterios, esas cosas ocultas, ¿no? Misterios siempre vamos a ver, digamos, a entender como cosas ocultas. Las cosas ocultas les ha dado a los discípulos, ¿no? Entonces, más a ellos, o sea, se refiere al resto de las personas, o sea, de los creyentes, de los cristianos, no les he dado, dice el Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 14 también de Mateo 13 nos indica, ¿no? Nos dice también, en el versículo 14, nos dice, de manera que se cumpla en ellos la profecía del profeta Isaías, ¿no? Que dijo, ¿no? Él dijo, ¿no? Hace tiempo, en la antigüedad, dijo que de oídos oiréis y no entenderéis. O sea, de oídos vamos a oír, pero no va a llegar a nuestra cabeza, se diría, ¿no? Y no vamos a entender. Escuchamos, pero no entendemos, tal vez, a veces, ¿no? En la iglesia, ¿qué pasa? Que están oyendo, o sea, están escuchando, pareciera que están atendiendo, ¿no? Pero la palabra entra por aquí, a veces sale por allá, no hay esa retención en la cabeza. A eso se refería el profeta Isaías al decir que de oído oiréis y no entenderéis. O sea, las palabras vanas se salen por el otro oído, ¿no? Y viendo, dice, ¿no? Y viendo veréis y no percebiréis. O sea, no percibimos, quiere decir en otras palabras. Entonces, nosotros tenemos oídos, vemos las cosas que pasan, los acontecimientos antiguamente, todo, pero no lo percibimos, o tal vez no tenemos hasta el sentido del tacto, para decir, no percibimos, o el gusto, ¿no? O sea, a eso se refiere. O sea, esa profecía ya se ha dado antes, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo también les dice, ¿no?, a los discípulos, ese es el propósito, también uno de los propósitos, que se cumpla la profecía de Isaías. Es por eso en el versículo 15 también nos dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, que se ha engrosado, digamos, no ha entendido, ¿no?, en otras palabras, y con los oídos oyen pesadamente. O sea, son oídos pesados que por si acaso pueden estar escuchando. Y han encerrado sus ojos, o sea, han encerrado, o sea, teniendo ojos, han cerrado, tal vez podríamos decir, sus ojos, ¿no? Teniendo ojos, o sea, cierran sus ojos. Viendo lo evidente, piensan que no están viendo, pero si Dios nos ha dado los ojos, tenemos que ver y analizar esa situación. Y oigan con los oídos, dice. Él nos exhorta y nos dice que oigamos con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Qué pasa? Cuando digamos
escuchamos la palabra, siempre, hermanos, meditar, ¿no? La palabra meditar, en qué contexto estamos, ubicarnos tal vez geográficamente en esa época, cómo era, cómo es, analizar, investigar y con el corazón entender, ¿no? A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo, nos dice, entonces con el corazón hay que entender, entiendan, dice, y se conviertan, nos dice, nos da una recomendación, ¿no? Y yo los sanes. Lo último que nos dice, yo los sano. Entonces, haciendo esta pequeña breve introducción a esta parábola del sembrador, vamos a entrar en el tema. Bueno, más antes quiero explicarles, hermanos, que lo he dividido en dos partes importantes. Esta gráfica, esto es en sí la palabra, la parábola del sembrador. Pero aquí Jesús explica, ¿no? La parábola del sembrador. Explica y describe cómo es, o sea, ¿para qué, hermanos? ¿Con qué objetivo? Con que nadie no pueda, digamos, la interpretación no pueda ser sujeto, digamos, a interpretar otras cosas. Jesús mismo lo interpreta y aquí dice, o sea, ¿a qué se refiere con la parábola del sembrador? O sea, ¿cuál es el propósito espiritualmente, hermanos? El sembrador en este caso sería, o sea, esta parábola, la siembra, la tierra, sería la iglesia, ¿no? Sería una iglesia en este caso. Y el sembrador sería un pastor o evangelista, ¿no? O predicador, el quien está dando la palabra de Dios, el que está haciendo conocer la palabra de Dios. En otras palabras también diría el trabajador de Dios o el siervo de Dios que inculca la palabra de Dios. Entonces, ese es el sembrador. Y la semilla, hermanos, es la palabra, esa semilla que se va a sembrar en diferentes terrenos. En un terreno, por ejemplo, en el camino. En otro terreno que va a ser en pedregal, en medio de piedras. Y en otro terreno va a ser entre espinos, o sea, en espinos, ¿no? En otro terreno va a ser en buena tierra. Ahí va a ser mejor, digamos, la siembra, lo que el sembrador está sembrando. Entonces, haciendo una aclaración de estos términos, hermanos, vamos a empezar, ¿no? Y vamos a empezar en el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 3, nos indica, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. O sea, el sembrador, en este caso, ¿cómo lo interpretaremos? Que el pastor, el evangelista, salió, o sea, fue a predicar. O puede ser esto en la iglesia, en la calle, o ver, ¿no?, a los misioneros también hacer la obra del Señor, el que va, digamos, de ciudad en ciudad, predicando la palabra, ¿no? Dando al mundo a conocer la palabra de Dios. Entonces hay diferentes formas, ¿no? El sembrador siempre tiene que ser el que lleva la palabra. Entonces, partiendo esto, en el versículo 4 nos dice, ¿no? Y es la primera, se puede decir, el primer terreno donde siembra, ¿no? Y dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Y la interpretación del primer lugar donde se sembró de nuestro Señor Jesucristo, Él explica y dice, ¿no?, en Mateo versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y en el versículo 19, ¿no?, el tipo de tierra donde siembran, digamos, en el primer caso, es cuando algunos oyen la palabra, se refiere a mientras lo que han sembrado y la ave se lo ha comido las semillas del reino y no lo entienden. Viene el malo. ¿Quién es el malo en este caso? Puede ser las vanidades del mundo, puede ser los entretenimientos, puede ser la lujuria, el dinero, tantos pecados que nosotros cometemos. Entonces, todo eso puede ser el malo, pues, y arrebata, o sea, quita esas cosas. Si bien estaba esta persona queriendo averiguar o saber la palabra de Dios, lo que fue sembrado, si a él se le ha dado la palabra, de alguna y otra manera, él ha sabido la palabra, pero en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. O sea,
En este gráfico vemos, ¿no? En el camino, a esta persona, o sea, en esta siembra, en el primer caso, por ejemplo, se ha sembrado en el camino, aquí, en medio del camino, o sea, tal vez estaba fuera del lugar, digamos, del terreno, te podría decir, de un terreno fértil. El sembrador lo sembró y así, para ver cuál, digamos, por ahí en el camino mejor daba, digamos, la planta, ¿no? Entonces él siembra en el camino. Pero ¿qué pasó? Las aves se lo comieron. En este caso hay una representación de la ave. Es lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo, dice que el malo y arrebata lo que fue sembrado. O sea, la ave va a arrebatar, se lo quita, ¿no? Se lo come, entonces arrebata. Entonces, esta siembra no ha sido fructífera. ¿Por qué? Porque en su corazón es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, no es buena siembra esto. ¿Por qué? Porque se lo ha comido las aves y todo lo que tal vez has recibido, ese hermano, has recibido la palabra, tal vez en un momento se ha quitado, ¿no? ¿Y esto qué pasa, hermano? A veces, ¿no? Este pensamiento, tal vez haciendo una comparación, ¿no? Por ejemplo, aquí lo he puesto, son 4 caminos, en 4 lugares se podría decir que ha sido sembrado, en diferentes terrenos. Pero si ustedes lo observan, hermanos, y lo analizan, ve en forma ascendente, va en el primer terreno, segundo, tercero, cuarto, y en el cuarto recién se ha dado bien, digamos, esta siembra, o sea, ha salido un árbol con frutos, ¿no? Eso es lo que nos habla la palabra. Entonces, hermanos, en sí, todos sabían de la palabra de Dios. Generalmente, ¿no? En el mundo, hermanos, en el país o en donde vivas, hermanos, siempre va a haber la ley de los hombres. ¿Qué dice la ley de los hombres? Que alguna persona, por decirles, desconoce de la ley, comete un delito y al ser juzgado, él tal vez puede aducir, ¿no? Decir que yo no conocía la ley, no conocía tal vez ese delito, que yo no pensaba que era delito. Tantos delitos podemos hablar que innumerables, tanto penales como civiles. Entonces, hermano, él va a aducir que no sabía la ley, pero claramente en la Constitución, en los códigos y en la promulgación de una ley, cuando digamos, el órgano encargado de legislar, de elaborar leyes mediante iniciativa ciudadana, puede ser de diferentes aspectos, pero lo importante es que se haga ley y que la promulgue el presidente de la nación donde ustedes vivan. ¿Qué pasa? Sale de Gaceta Oficial, ya lo promulga, es de conocimiento público, aun cuando tú no lo hayas leído, la nueva ley, aun cuando tú no te hayas enterado. Es una ficción, ¿no? Jurídica, en la cual que cuando una vez es promulgada y sale de Gaceta, entra en vigencia, ¿no? Inclusive luego se hace una reglamentación para la ley que va a haber. Entonces, hermanos, esto les comento. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, podemos, como cristianos, podemos aludir, ¿no? Decir, yo no sabía de esto, yo no sabía que existía el infierno, por decir, yo no sabía que existía un lugar de tormento, o yo no sabía que existía el paraíso, que nuestra alma era eterno, que nunca moría, no sabía. No, hermanos, o sea, el Señor tal vez no hay esa ley coercitiva, ¿no? El Señor nos da un libre albedrío, pero la Biblia está ahí, las Escrituras están ahí, y ahí está todo escrito, hermano. Esto no es coercitivo, ¿no? No hay una coacción como en el gobierno civil, en la ley humana, hay una coerción y una coacción. ¿No, hermanos? Entonces, hermanos, el libre albedrío de Dios es tan bueno, nuestro Señor Jesucristo, tan piadoso, tan misericordioso, que nos da todavía el de elegir lo bueno y lo malo. Y entonces, como a la vez que la ley se ha dado, ya se ha dado por la ley de Moisés, ¿no? Los 5 libros primero, luego el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, por la gracia lo dejó. Entonces, hermano, no podemos también como cristianos aludir esto y decir que yo no sabía. De alguna otra manera se ha predicado la palabra de Dios. O bien, como dicen, como al principio dije, hemos hecho oídos sordos. Hemos visto, pero hemos hecho al que no estamos viendo. Tenemos oídos,
hemos escuchado, pero no hemos entendido, hermano. Entonces, no podemos, digamos, como en un tribunal, ¿no?, de la justicia, decir que no he conocido. Claramente el juez asignado de la materia va a decir, no, sale la ley, ya es publicado, es de conocimiento público, ciudadano. Igual Dios. Había la escritura, ahí estaba mi palabra, va a decir, ¿no ven? No vamos a poder ser justificados, decir, yo no sabía, que nadie me ha dicho. No, hermanos. Hoy es el tiempo, hermano, que tú escudriñes la Biblia, que sepas qué debemos hacer, cuál es la ley de Dios. No pensemos que esto nadie no nos va a obligar o coaccionar. No por eso, sino lo hagamos porque necesitamos saber. Sabiendo esto, hermanos, entonces pasamos al segundo terreno que fue sembrado, que es en la parte de esta semilla cayó, dice, en pedregales, en piedras, en un lugar pedregoso, donde no había mucha tierra, o sea, era mezclado tierra con piedra. Y pronto brotó, porque no tenía profundidad. Tal vez lo han puesto en la superficie, ¿no? Como se ve aquí, por ejemplo, ahí lo han cavado, lo han puesto en la superficie, ¿no? Y pronto brotó, dice, ¿no ven? Y pronto brotó, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, quemó, y porque no tenía raíz, se secó. O sea, esto rápidamente ha brotado y el sol lo ha quemado. ¿Y cómo le da la interpretación nuestro Señor Jesucristo? Dice, por ejemplo, en el terreno 2, dice, el que fue sembrado en pedregales, dice nuestro Señor Jesucristo, este es el que oye la palabra, escucha, dice, está atento, dice, al momento la recibe con gozo, o sea, se alegra, ¿no? Se alegra, dice, ¿no ve? Pero no tiene raíz, ¿sí? No tiene raíz en sí no hay raíz, dice, es superficial, se diría en otras palabras, sino que es de corta duración, ¿no? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezas. O sea, ¿qué tipo de terreno es esto? Donde fue dada la palabra, ¿no? Espiritualmente aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice, entonces, que la palabra ha recibido con gozo. A este segundo terreno nos referimos, a estos pedregales, que esta plantita ha sido sembrado, que no tenía raíz profunda, superficialmente, porque no había mucha tierra, sino más piedras tal vez había 50-50, pero esta plantita ha salido, todo eso, ¿no? Rapidito ha brotado, ya tenía hojas, todo, pero no ha dado fruto, eso sí. Ha salido hojas, ha salido el sol, dice, lo ha secado la planta, cayó la planta. ¿A qué personas nos referimos con esto? Que a las personas, por ejemplo, que digamos al momento de escuchar son emocionales, ¿no? Se emocionan, escuchan la palabra, tal vez les deleita la voz del predicador, o el predicador es elocuente, o les convence como un vendedor, ¿no? Cuando está vendiendo algo, un objeto, les demuestra esto, y convence, y la compran. Pero después de eso dice, no, esto no sirve, me han engañado. Pero entonces, ese tipo de hermanos son los que, digamos, emocionales. En un momento quieren hacer todo, quieren participar en esto, quieren hacer esto, el otro. Pero es de corta duración, porque el sol sale. O sea, ¿a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo? El sol sale, digamos, y hay la verdad. Conocen la verdad de la palabra, saben que hay infierno, saben que ya se enteran de muchas cosas, o bien vienen las pruebas. El Señor saben, hermanos, que cuando el Señor nos ama, nos corrige y nos da pruebas, nos castiga porque no nos ama. Si no, dice la palabra de Dios, si no somos castigados o no sufrimos esta persecución, o se diría también este castigo del Señor, ya no seríamos hijos de Dios, seríamos bastardos, dice la palabra. Entonces, hermanos, al ver estas pruebas, estos hermanos, estas personas, ¿qué pasa? Que ellos, no, hay prueba, mejor estaba sin Dios, cuando no sabía estas cosas, cuando estaba, se diría, inconverso en el mundo, con sus
con sus vanidades. Estaba mejor, no me pasaba nada, me iba bien en todo, y ahora que entro al camino del Señor me va mal. Entonces fácilmente ellos se salen del camino del Señor y vuelven a sus cosas, a sus quehaceres, a sus afanes, a sus cosas, hermano. Entonces, este tipo de semilla, de esta palabra que fue inculcada en este terreno, hermanos, ellos son falsos, falsos cristianos. Fe sin frutos, o sea, no dan frutos, son tal vez costumbristas, ¿no? O bien han sido inculcados con leche adulterada. ¿A qué nos referimos con la leche adulterada? Que al empezar tal vez no han sido formados con la leche materna, como un niño, ¿no? Con la leche materna, cuando se les da la leche materna, crecen los niños fornidos, tienen calcio, tienen tantas cosas, sus huesos son más duros, pero cuando hay leche adulterada, hermanos, ¿qué pasa? A veces son débiles, una caída están mal, o esto, o sea, no desarrollan completamente su cuerpo. Igualmente es en la fe, hermanos, espiritualmente cuando la leche es adulterada al principio, no van a desarrollar fornidos, pero cuando la leche es natural, la verdad, la palabra de Dios es la verdad y se les inculca la verdad. Entonces van a tener pues un conocimiento amplio, van a ser fuertes, van a estar con la leche natural. A eso nos referimos, hermano. Acuden a Dios en aflicciones, acuden a Dios en aflicciones. ¿A qué me refiero con este término? Acuden a Dios en aflicciones. Digamos, son esas personas que, no, tal vez inconversas, que cuando tienen una enfermedad, una aflicción, tal vez una tragedia, algo, hermanos, más que todo de salud, ¿no? Acuden al Señor, el Señor va a sanar, dice, nos va a sanar, doblan rodillas, claman al Señor, esto, el otro. ¿Y qué pasa? El Señor en su misericordia los sana, hace caso de sus gemidos, de lo que claman al Señor en un momento de angustia. Ya, se sana la persona, ¿qué pasa? Pasa un buen tiempo, vuelven al camino, vuelven a sus cosas, vuelven a las vanidades de la vida. Entonces, esas personas han sido emocionales o bien por alguna aflicción se han acercado al Señor. Entonces, esas personas también han sido sembradas en medio de piedras, hermano. Entonces, y también, ¿no? Podríamos decir salud, tantas aflicciones en la pobreza, o bien personas, inclusive, hermano, se ha visto casos que en la cárcel, ¿no? Cuando ya no tienen la libertad, hermano, ya, es decir, a ver, miren, tal vez pensando en este momento, ¿no? En esta cuarentena, ¿no? Nos ha encerrado Dios, a permitir Dios que estemos encerrados. Mire, hasta mi caso, hermano, no, tampoco, hermanos, yo cuando estaba en la cuarentena tal vez estaba un poco perdido, hermanos, en mis aflicciones, en mis afanes de trabajo, todo. Y esta cuarentena me ha hecho recapacitar en el Señor, nos ha dado tiempo para transmitir estos videos, para conocer más la palabra del Señor. Entonces, hermano, igualmente a las personas, por ejemplo, que están en la cárcel, hay personas que han conocido a Dios en la cárcel, han conocido en medio de su encierro, porque, hermanos, la libertad es lo más preciado de la vida, ser libre, que no estés encerrado. Imagínense, ¿no? ¿Cómo será esa situación si nosotros nomás aquí estamos, cuando era una época, la cuarentena rígida, hermano, había que estar en la casa, ¿no? Como un arraigo domiciliario, ¿no? Entonces, ¿y cómo se sentirían esas personas que tienen esa medida cautelar? Yo decía, ¿no? Entonces, mire, ¿qué serán las personas que están en la cárcel? Y en la cárcel, como ya tienen tiempo, ya no están en sus trabajos, todo eso, buscan a Dios, buscan, ¿no? Y claman al Señor, y el Señor les hace caso, ¿no? Son libres ya, una vez que salen de la cárcel, hermanos. Qué lindo fuera que, claro, algunos hermanos también, no estoy generalizando, hermano, algunos también conocen a Dios y siguen el camino de Dios, inclusive son pastores luego, predican la palabra. Amén, gloria a Dios por esos hermanos. Pero también hay hermanos que ahí se convierten, se bautizan, todo, obtienen la libertad, vuelven al camino de la vanidad, a sus cosas, ya no dan el primer lugar a Dios. Entonces, en su aflicción de estar en la cárcel, buscan a Dios, pero también se salen. Este tipo de personas, la palabra ha sido sembrada en medio de pedregales.
su raíz no era profunda. ¿Por qué? Porque mediante la aflicción nomás han buscado al Señor. Entonces, hermano, vamos a ver ahora el tercer tipo de tesén, ¿no? El tercer tipo, según la palabra en el versículo 7, nos dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo interpreta de esta manera el tercer terreno. En el versículo 22 del capítulo 13 nos dice, el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra. También este oye la palabra, dice, ¿no? En este caso, estamos hablando del tercer terreno. Oye la palabra, dice, ¿no? Oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, ahogan, dice. Hay dos elementos aquí importantes que quiero resaltar, que es el engaño de las riquezas. Nuestro Señor Jesucristo habla de las riquezas, también habla el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, ya no es cultivable, es infructuosa, o sea, ya no se puede, el afán de este mundo, de este siglo, el afán de este ciclo, el engaño de las riquezas. Son tres elementos nuestro Señor Jesucristo que nos da, nos dice el afán de este siglo, el engaño de las riquezas. Entonces, hermanos, aquí nos dice, ahogan a la palabra, aquí bien claramente hemos dicho, y crecieron y la ahogaron, entonces, ahogan la palabra. ¿Qué pasa? Estamos en el tercer terreno, es el tercer terreno, entre espinos, ¿no ven? Dice, este oye, todo, este oye también, ¿no? Es, por ejemplo, habla aquí el afán, aquí la preocupación también, hermanos. ¿Qué pasa con este tipo de personas donde ha sido sembrada la palabra, hermano? Las preocupaciones de este siglo, ¿no? El afán de este siglo, las cosas, digamos, las riquezas. Aquí nos habla, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo de las riquezas. Y aquí también, hermano, lo hemos interpretado de esta manera: el dinero, el afán, el ganar, el amontonar fortuna, ¿no? El tener ese afán, ¿no? De tener casas, vehículos. Hermano, no es nada malo tener lo necesario, ¿no? Pero exceder, ambicionar, salir del equilibrio de la economía, salir, digamos, de lo normal, ya es un afán, hermanos. Entonces, esto ahogan, pues. Esta plantita ha sido plantada bien, aquí al centro, pero ha sido lamentablemente plantada en un lugar donde había mucho espino. Entonces, a medida que crece, tal vez han crecido más grandes los espinos y lo han ahogado la plantita y se ha muerto la planta porque los espinos ya lo han ahogado a esta plantita. Tiene que estar más libre. Más libre quiere decir aquí. Espiritualmente hablamos que la preocupación, el afán del dinero, las cosas materiales, ¿no? Son cristianos sin obras. Tal vez estos cristianos acuden inclusive a la iglesia, pero más va su afán, sus cosas, sus quehaceres, su día a día. Hermanos, tampoco no estamos diciendo mire, que trabajar para Dios es un delito. Claramente en la Biblia nos dice que 6 días trabajar y el séptimo descansarás, porque el Señor tu Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo descansó, y nosotros tenemos que alabar y adorar al Señor. Pero hermanos, hay veces, ¿no? ¿Qué pasa? Que algunos hermanos se olvidan del domingo. El domingo es su día de trabajo mejor pagado, se diría, ¿no? En el término comercio, ¿no? Algunas personas en las ferias, todo eso. Yo he tropezado con varios hermanos que sí trabajaban los domingos y estaban en las ferias, ¿no? Y ganaban. Ese día era el día que más ganancia tenían, ¿no? Entonces, hermanos, eso es un afán. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en primer lugar a nuestro afán, al dinero, a las riquezas. Y no está en prioridad, en primer lugar, Dios. Nosotros podemos trabajar. Dios nos dice, trabaje con el sudor de su frente, ganará el dinero para el sustento del hogar. Pero, hermanos, cuando ya empezamos a exagerar, de lo normal, del equilibrio, subir más y querer más, hermano, ya estamos haciendo estamos cometiendo, digamos, el error de ya no poner en primer lugar a Dios. O sea, a eso nos referimos, la avaricia, ¿no? Ser ávaros, ya no, digamos, por decirles,
Si tú en un principio conocías la palabra, tal vez eras un poco piadoso, ¿no? Ayudabas a las personas. Y hoy día ya tienes dinero y más dinero quieres y eres avaro, ya no quieres comprar esto, el otro. Prefieres guardar o acumular fortuna y no, inclusive en tu casa, no quieres dar las comodidades de tu... Y guardas el dinero, no, y eso sí es avaricia, hermano. Entonces también en este tipo de tesis nos dice el Señor, ¿no? Avaricia. También la idolatría, hermano, ¿por qué no la idolatría? Y amamos ya otras cosas, amamos las suntuosidades, los lujos, las cosas que no son imprescindibles, hermano. A eso me refiero con la idolatría, ¿no? El trabajo ya hemos hablado varias veces, el adulterio, la fornicación. Entonces este tipo de terreno también no podemos salirnos, ¿no? Del campo espiritual. Y la verdad, hermanos, tal vez esta parábola es la más concreta, se diría, en palabras. ¿Por qué? Porque no hay interpretación de hombre. El Señor Jesucristo interpreta esto. Él interpreta, ¿no? Aquí, por ejemplo, siguiendo con el estudio, vemos también el tercer terreno. El tercer terreno cayó entre... Ah, no, ya hemos visto, perdón, hermano. Ahora vamos a ir al terreno importante, que es el cuarto. El cuarto es el que donde se ha caído en buen lugar, en buena tierra, ¿no? Y nos dice en el cuarto, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Ya, esta parte es bien importante, el fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno? Dice, ¿no? 9. El que tiene oídos para oír, óiganse. Y aquí la interpretación de nuestro Señor Jesucristo en el cuarto terreno dice, más el que fue sembrado en buena tierra, a esto lo llama buena tierra, ¿no? En buena tierra. Este es el que oye, o sea, esta persona oye, ¿no? Lo importante de este terreno es que él ha oído la palabra y ha dado fruto. Es un árbol con frutos, imagínense, ¿no? Y entiende de paso, dice, oye y entiende. Entonces esta persona oye la palabra, llega a su corazón, lo medita, lo razona y se queda aquí. Ya no sale por este oído, como los primeros terrenos, ¿no? Escucha la palabra, sale por aquí. No, este oye y la entiende. Oye, medita en su corazón, en su alma, lo piensa y lo retiene, ¿no? A eso se refiere, hermanos. Y este oye la palabra, entiende, dice, entiende la palabra y da fruto. Y produce al 100, al 60 y al 30 por uno, ¿no? Más claramente nuestro Señor Jesucristo aquí interpreta lo correctamente. Esta persona, esta palabra que fue infundida puede ser por un pastor evangelista o por una predicación, de cualquier medio, hermano. Esto ha caído en buena tierra, en una tierra fértil, un buen abono, se diría, ¿no? Pero tal vez a comparación de estas otras tierras, de estos otros terrenos, el único que ha dado frutos es este árbol. Ha dado frutos, claramente vemos, ¿no? En la palabra que nos dice los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que se tiene que dar en un cristiano. Entonces, él ha dado frutos, ha caído en buena tierra. Esta persona es el que no cae. Las pruebas, hay pruebas, todo, persevera. Si cae una prueba, amén, Señor, gloria a Dios. No, es el que persevera, obedece la palabra, vive según la palabra, ¿no ve? Y a lo menos es voluntario, esta persona nadie le está obligando, esa persona ama a Dios y entonces sigue la palabra, extraña la iglesia, se podría decir también, ama a Dios, vive conforme a la palabra, tiene el temor a Dios, que es tan importante, hermano, el temor. Vamos a hacerlo en próximos estudios bíblicos, es el temor a Dios, que es bien importante, que es el principio de la sabiduría, hermanos. Entonces, este es el que teme a Dios, ¿no? Y tiene sabiduría, ¿no? Es inteligente. A veces, ¿no? Esta palabra, ¿no? He escuchado en varios lugares, ¿no? Y dicen, ¿no? La persona inteligente
sigue a Dios, ¿no? Es cristiano, a veces, ¿no? A veces, ¿no? Humanamente pensando, ¿no? Diríamos, ¿no? Tal vez puede ser una palabra discriminatoria, ¿no? Que la persona inteligente sigue a Dios, pero, hermano, meditando la palabra, es cierto, hermanos, es cierto, porque si somos inteligentes, hermanos, tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está, pues, está la vida eterna, hermanos. No solamente por la vida eterna, sino es que la palabra nos dice todo lo que está bien, todo en conforme a la palabra nos hace vivir en paz y en armonía, sin conflictos. Tal vez tengamos conflictos, como ya he mencionado, puede ser conflictos que vienen, se presentan por desobediencia tal vez a la palabra, a veces eh, sin estar, digamos, no queriendo cometer pecados, cometemos, de hecho, puede ser esto de omisión o de comisión, hermanos, omitimos o hacemos, ¿no? De omisión y comisión, pero ahí ahí está nuestro Padre que nos reprende, nos da el castigo ejemplar para que nosotros ya no volvamos a cometer, ¿no? Entonces, hermanos, esta parte es bien importante, entonces, el temor a Dios, ¿no? Bien claramente en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 16 dice, pero bienaventurados, ¿no? Las personas que vuestros ojos y vuestros oídos, porque dice, bienaventurados vuestros ojos y vuestros oídos, porque oyen. O sea, esas personas que oyen y los oídos que ven y lo aplican, hermano. Entonces esta persona, tal vez, hermanos, ¿no? Llegando al final, decirles, ¿no, hermanos? No podemos, digamos, en estos cuatro terrenos, tal vez, hermanos, mire, nadie de la noche a la mañana, tal vez, hermanos, hay casos también que han sido tocados algunas personas por el Señor y han cambiado una transformación, ¿no? De la noche a la mañana. Puede haber, pero hermanos, tal vez son casos excepcionales, pero hasta en mi caso, hermanos, tal vez yo pertenecía aquí en Tres Pinos, tal vez estaba aquí también en Pedregales, ¿no, hermanos? Pero poco a poco el Señor nos moldea y nos trae a esta tierra fértil. Hermano, ¿cuánto quisiéramos nosotros que todos procedamos al arrepentimiento y vengamos a este terreno, a esta tierra fértil? ¿Y cuál es la señal? Nuestro Señor Jesucristo enfatiza, da frutos. La única tierra fértil es de árbol que da frutos. Y esos frutos tienen que ver, ¿no? ¿No? Las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Tienen que ver esos frutos que tienen que nacer de nosotros. Entonces, hay veces, hermanos, ni puede ser necesario predicarles. Viendo nuestro ejemplo de vida como cristianos, ellos van a querer ser igual que nosotros, hermanos. Entonces, en esta parte, hermanos, luchemos. Les animo, les aliento con estas palabras para que nosotros luchemos en estar en este terreno, en estar en una tierra fértil, en dar frutos. Claro, hermanos, también el cristiano no es perfecto. La palabra mística dice, no hay ni uno solo que es perfecto, no hay. Pero hermanos, el cristiano se arrepiente. Y yo les voy a dar, a ver, tal vez una pauta, hermano, de algo que me pasa a mí, hermanos. También yo, hermano, hay veces peco, ¿no, hermano? Pero lo de buenos, hermano, que cuando tal vez yo estaba aquí, no daba importancia al pecado y ni me daba cuenta que estaba pecando. No, pero ahora, hermano, que estamos en la tierra fértil, que estamos en una tierra buena, que damos frutos, ¿qué pasa? Pecamos, pero enseguida el Espíritu Santo nos redarguye el corazón, ¿no? Y decimos, he hecho esto mal, y nos arrepentimos, ¿no? Y pedimos perdón a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo piadosamente nos perdona. ¿Por qué? Porque Él nos ama, Él nos ha elegido. Entonces, hermanos, llegando al final, esperando siempre que nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Eterno, hermanos, haya una próxima oportunidad para hacer un nuevo estudio bíblico, hermano. Siempre llevando esta palabra del arrepentimiento, hermanos. Yo
hermanos, en este tiempo, quiero que usted analice en qué tierra, en qué terreno usted está. Hermano, no es malo estar en este terreno. Claro, espiritualmente, hermanos, deberíamos estar aquí. Pero, hermanos, mire, estamos en los últimos tiempos. Podemos pasarnos este terreno en la tierra fértil y dar frutos. Eso es lo importante, que demos frutos, hermanos. Entonces, con estas palabras, les animo, hermanos, a que meditemos la palabra, ¿no? Y venimos a la tierra fértil, al terreno donde da frutos, hermanos. Sin más, hermanos, nos despedimos, sin antes darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Gracias, hermanos. Gloria a Dios.